Buenos días, ¿qué tal? Estoy aquí conectándome. Voy a invitar aquí a Espacio Pickler mientras esperamos que se conecten. Varias, varias conectadas, varios conectados. Hola, hola. A ver si se conecta. Bueno, les empiezo a contar. Hoy tenemos un live con Daniela Concha y con Alondra Rojas de Espacio Pickler. Ellas nos van a acompañar hoy y nos van a conversar sobre el juego, pero desde la mirada Pickler. Así que a ver si se conectan. A ver, a ver. Estamos esperando aquí a Daniela y a Alondra. Mientras tanto, bueno, están viendo aquí varios de los juguetes, de los materiales que tenemos preparados y que se alinean con lo que es la mirada Pickler respecto al juego. Mientras esperamos ahí que se conecten. Súper. A ver, a ver. Si quieren también, bueno, al igual que el live anterior, pueden hacer preguntas. Yo las voy a tratar de leer a medida que las van escribiendo y así se las podemos hacer a Alondra y a Daniela. Y así es más entretenida la conversación y aclaramos dudas. Vamos a ver. Y esperemos un poquito. Me estoy aquí comunicando con Daniela. Y a ver qué pasa. A ver, a ver. Ya. A ver si están por ahí. Todavía no aparecen. Gracias por conectarse. ¿Cómo están? Ahí estoy saludando a varias personitas que se están uniendo. Qué rico.
Por ahí viene Daniela ya. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos con algunos problemas técnicos. Ahí está Londra. Em, a ver. Ahí estamos. Ahora sí. Hola, Hola, ¿cómo ¿qué estás? tal? ¿Bien y tú? Bien, qué lindo todo lo que tienes ahí preparado. Sí. Muy bello. Alondra como que no logro... Alondra, tienes que poner solicitar unirte. Cuando ingresas, te aparece una franja que dice solicitar unirte. ¿Pudiste, amiga? Yo ahora los voy a saludar aquí. A ver, espérenme. Ahí. Vamos a dar una vuelta. Ahí Qué sí. lindo. Ay, sí. Ahí sí. Está medio enredada. Ya. Oye, la Alondra está ahí, está conectada, pero Sí, no hay logra que ponerle unirse. ella, tiene que enviarte como esa solicitud, la que te envié yo, Sí. A pero ver no si... sé qué. Sí, porque ya la tengo invitada a la salita, aquí al live. Ah, ya. No sé qué, no sé con qué tema está, porque acaba de escribir acá, dice que está intentando. A ver, voy de nuevo. Alondra. Ah, mira, no sé si me escucha Alondra, pero aquí me tira un mensaje que debe actualizar la app para poder unirse. Así que Alondra, a ponerse al día. A ponerse al día. Oh, tiene que actualizar la aplicación. Puchis. Chuta. ¿Me escuchará o no? Porque está, claro, está como espectadora. A ver si me salgo yo y a lo mejor entra ella y si yo lo tengo actualizado me voy a poder ingresar. Ah, ya, y ella entra por espacio Bitler. Veamos, veamos. Ya, Me voy a salir para hablar con ella, ver qué está pasando. perfecto. Okis, las esperamos aquí. Ya, gracias. Ya, vamos a esperar un par de minutitos. Ahí tienen un problema técnico con, con la cuenta de Alondra, pero ya se van a unir. Así que paciencia, paciencia, mientras pueden mirar aquí el material que tengo preparado, que habíamos conversado, por supuesto, con Daniela y con Alondra para revisar con ustedes. Y bueno, para los que se estén uniendo, los que no sepan de qué se trata el live, hoy vamos a estar conversando del juego, pero desde la mirada Pickler. ¿Ya? Normalmente la metodología Pickler se asocia mucho a lo que es la motricidad gruesa, ¿verdad? Qué sé yo, el triángulo de Pickler, el laberinto de Pickler.
pero no desde un material, oh, perdón, me desmayé, desde un material manipulativo, ¿ya? Desde juguetes así como los están viendo. Así que es muy interesante para mí también aprender de esto y, y poder, por supuesto, compartir esta información con ustedes. Y bueno, voy por acá, ya volví a mandar la invitación a Espacio Pickler. Y por mientras les muestro, bueno, aquí hay bloques, tenemos apilables, clasificador de formas, el calendario semanal, anillas, sonajeros, un cuenco y una bola, más sonajeros. Chuc, chuc. Ahí, vuelve Daniela. ¿Se pudo? No. Me dijo que está en eso, pero A ver, espérame. A ver que me aparece un mensajito aquí. No pasa nada. Pucha. ¿Pero tú ingresaste como tu cuenta personal? No, yo ingresé como espacio Pickler, pero con las dos me apareció la invitación y Claro. también me aparece la opción de solicitar unirme, que esa es la que tiene que pinchar ella, pero no sé por qué no le funciona. Me dijo que estaba en eso. Mm, puchis. Ah, dice que envía la solicitud y no la deja. Yo, pucha. ¿Será por la app? Ahí está, ahí aparece, ¿no? O sea, está como espectadora, pero Ay, no, ahí yo, había aparecido la ventanita. por más que le mando la invitación, no. Ahí está, ahí está, ahí Ahí se sí, está, ¿no? ahí sí. A A ver, ver. todavía no la veo, pero ya le confirmé. ¡Ay, sí! ¡Eh! Hola, ¡Hola! oye, ¡Eso! perdón. ¡Por fin! Ya, pero Ah, lo ya la importante es que logré, perdón, perdón. Tuve que actualizar el app, todas las cosas para que me dejara entrar, pero acá estamos. ¡Al fin! ya, pero buenísimo, aquí Y estamos. escuchar a misceláneo, supongo. Ya estamos, ya estamos. ¡Qué bueno! ¡Qué bacán que resultó! Estamos, sí, y tenemos ya hartos espectadores. Así que, bueno, doy por iniciada oficialmente la charla ¡Eh! live. Estamos, bueno, yo estoy en mi casa, obviamente esta no es la tiendita, pero estoy en mi casa y estoy aquí conectada con Daniela Concha y con Alondra Rojas de Espacio Pickler. Me voy a dejar un poco porque ya no quepo en la pantalla. Y bueno, ellas son ambas cofundadoras o fundadoras de Espacio Pickler. Ya, bueno, ellas mismas yo les voy a pedir después que se presenten y cuenten respecto a Espacio Pickler para, obviamente, ustedes saben mejor lo que hacen, ¿verdad? Daniela es educadora diferencial, Alondra es terapeuta ocupacional y bueno, y hoy día queremos conversar sobre el juego, pero desde la mirada Pickler, ya que lo encuentro súper interesante porque, bueno, también ellas obviamente les van a contar mucho más al respecto, pero tiene que ver con el juego libre, ¿verdad? Con la autonomía y, y bueno, no me extiendo más en honor al tiempo. Por favor, Daniela, Alondra, bueno, bienvenidas y cuéntenos de ustedes, del espacio, de todo. Bien. Bueno, muchas gracias primero
por organizar toda esta charla que vamos a hacer, este encuentro. Eh, Nosotras estamos muy contentas porque nos gusta harto hablar de juego, bueno, de la pedagogía Pikler en general, Ujú. y poder hacerlo como con toda esta escenografía que tú tienes ahí preparada, con los materiales de Libélula Azul. De verdad que nada, estamos muy contentas y nada, pues queremos ofrecer este espacio para reflexionar con las personas ahí que nos están escuchando, que están viendo hoy día. Eh, bueno, como decías tú, nosotras somos ambas cofundadoras de este espacio Pikler, somos una dupla salud-educación, que estamos formadas en esta mirada pikleriana, ya estamos en la etapa final de nuestra formación. Y Espacio Pikler nace en el año 2016 como una posibilidad de abrir un espacio para las familias. Ya empezamos organizando grupos de juego y crianza con familias, y también con la idea de poder difundir las ideas de Pikler acompañando a profesionales y a personas interesadas en las ideas de Pikler. Entonces realizamos charlas, talleres, cursos con distintas temáticas orientadas desde la pedagogía Pikler, y también hacemos acompañamiento individual, acompañamiento a través de estos grupos de crianza y de juego al desarrollo de los niños y las niñas más pequeños. Eso Súper. sería como a grandes rasgos. Y lo que hemos hecho a lo largo de estos 4 o 5 años que llevamos eh, trabajando en conjunto con Alondra. Así es que, bueno, eso, a grandes rasgos. Alo, no sé si tú quieres decir algo más. No, darle la bienvenida a todos y a todas, contarles que estamos aquí también como junto a Libélula del Azul, le agradecemos que nos haya invitado porque podemos también poder hacer esta bajada, ¿cierto? Desde hablar del juego como algo tan abstracto a poder llevarlo también a la práctica desde cómo preparar espacios de juego, por ejemplo, en el hogar, ustedes que nos están viendo. eh, y, y los juguetes de Libélula del Azul tienen características que son súper pertinentes y adecuadas y vamos a hablar un poco de eso, así que también como agradecerte el espacio, ¿cierto? Porque nos permite hacer este encuentro Mm. también como teórico y práctico que creo que es importante. Y darle la bienvenida a todos, la Dani ya nos presentó, solo contarles eh, que en este momento Espacio Pickler tiene como una patita en Estados Unidos y una patita en Chile, así que estamos ambas trabajando un poco online. Yo estoy aquí en Estados Unidos, por eso el vestido, y la Dani allá en Chile contigo. Ah, muy impecable. Sí. Si hay gente de otros Buenísimo. países que sepa que en este momento Espacio Pique trabaja en dupla internacional. Sí, Súper. podemos, bueno, sí, eso. Así que podemos empezar a hablar de lo que nos trae hoy, que es el juego, un tema tan grande. Sí. Mm. Sí, sí, bueno, cuéntenos un poco al respecto. Yo, bueno, al principio, mientras se intentaban conectar, contaba que los que conocemos algo de Pikler, ¿verdad? Conocemos más de lo que es la motricidad gruesa, de libertad de movimiento, pero desde esa perspectiva, ¿verdad? Del uso del triángulo, que es como más conocido el triángulo Pikler, el laberinto Pikler, pero no tanto, o por lo menos yo no tanto, de lo que es como juguetes, bueno, el manipular en el fondo estas cosas como más pequeñas, lo que va a la motricidad fina y al juego libre. Entonces, nada, cuéntenos un poco al respecto, si quieren que me acerque algún material, yo me voy acercando, lo voy mostrando. Me estoy moviendo un montón, lo siento, pero es para poder mostrar como lo que hay acá atrás y yo, Sí, y qué sé yo. Así que cuéntenme. buenísimo. Ya, pues mira, pensamos que sería importante quizás hacer como poner una base general, como dices tú, Ujú. para hablar la perspectiva pikleriana en torno al juego. Y después quizás ahí adentrarnos en todo este espacio que tú tienes preparado para hablar de los objetos, para hablar de la preparación del ambiente, ¿cierto? Del Ujú. rol que tenemos como adultas para acompañar el juego. Súper. Entonces, vamos a hacer como una pequeña introducción con la Alondra,
para justamente aclarar, ¿cierto? Quizás esta mirada de la pedagogía Pikler para entender el juego no solo desde el movimiento libre o desde la motricidad global, ¿cierto? Sino que también desde la actividad manipulativa. Entonces, Ujú. lo primero, decir que desde esta perspectiva pikleriana, el cuerpo del niño tiene un lugar muy esencial en el juego, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de juego, hablamos de este niño con todo su cuerpo, ¿sí? Como con todos sus órganos de los sentidos, con toda su expresión, ¿cierto? Corporal, Ujú. y desde ahí entonces lo entendemos como una integralidad, ¿ya? Es decir, cuando el niño o la niña juega con su cuerpo, con todo su cuerpo, está activando distintas dimensiones de su desarrollo, ¿sí? No solo la motricidad global, no solo como el movimiento grueso, ¿cierto? De los Ujú, cambios claro. posturales o los desplazamientos, sino que también la actividad manipulativa, la coordinación óculo-manual, la socialización, la comunicación con el otro, consigo mismo, y esta relación que el niño o la niña tiene en los primeros años de su vida de poder como recibir el mundo que está afuera, integrarlo internamente, pero al mismo tiempo también traer algo propio al mundo, ¿cierto? Como esa dialéctica Ujú. que implica el llegar a conocerse en estos primeros años de vida. Entonces, desde ahí, ya entendiendo como esta dimensión psicomotriz, esta unidad del cuerpo, es que en la pedagogía Pikler hay ciertos conceptos que son muy importantes, ¿ya? Ya. Desde ahí, por ejemplo, la base de que el juego es una experiencia totalmente libre, no es una experiencia dirigida, eh, no surge como una iniciativa desde el adulto, sino que la iniciativa para moverse y para ir hacia el mundo surge desde el niño, la niña, desde sus primeros momentos. Ya después vamos a hablar como un poco de esta evolución del juego. Pero desde el primer momento de vida en la pedagogía Pikler entendemos que esa iniciativa viene desde el bebé, ¿sí? Y también desde ahí entonces, como la iniciativa viene de él, un respeto profundo por el desarrollo de la autonomía, ¿ya? Y en Pikler entonces hablamos de una autonomía que es progresiva, que el niño o la niña la va construyendo a medida que va madurando. Hay una base de comprensión entonces de que la maduración precede, ¿cierto?, a ciertos aprendizajes. Ya hay un organismo, hay un cuerpo que está madurando, que está creciendo, y a medida que va madurando, entonces va adquiriendo ciertas habilidades y ciertos aprendizajes para poder desarrollar y conocer el mundo. Ujú. Entonces, el niño y la niña como un sujeto autónomo, con iniciativa, que puede explorar, que puede conocer el mundo por sí mismo, a través de su propia iniciativa, es como esta concepción, digamos, general del juego desde la perspectiva pigleriana. Y desde ahí, entonces, que eh, la actividad manipulativa, ¿sí? Lo que el niño o la niña va a desarrollar a través de la exploración por la coordinación óculo-manual y la motricidad global, es decir, los grandes movimientos, los cambios posturales, los desplazamientos, ¿cierto? Cómo se organiza esta coordinación general del cuerpo, van a ser una gran unidad que en la pedagogía de Pikler la entendemos como la actividad autónoma del niño. ¿Sí? Ujú. Entonces, el juego en Pikler se entiende como una actividad autónoma. Involucra la motricidad global y la coordinación óculo-manual, la manipulación. ¿Sí? Perfecto. Ujú. Entonces, hay una idea profunda también de que el niño y la niña es capaz de poder construir sus propios aprendizajes a través de esta exploración autónoma y que esa vivencia satisface un concepto que Pikler denomina el sentimiento de competencia. ¿Sí? El niño o la niña se siente profundamente satisfecho de sí mismo, de poder ir haciendo estas exploraciones de manera autónoma, de poder conocer el entorno,
de comprender cómo funciona el mundo, ¿sí? Desde el saber, por ejemplo, cuáles son las propiedades físicas que tiene un objeto, hasta llegar a saber qué relaciones se pueden establecer entre los objetos y luego, por ejemplo, llegar a nombrarlos, ¿sí? Llegar a ponerles un nombre, simbolizar, y ahí vemos como que hay un hilo progresivo, ¿cierto?, del desarrollo del pensamiento vinculado al juego. Y en ese sentido, por ejemplo, en la pedagogía Pikler es muy convergente con otras ideas, con otros autores, como por ejemplo Jean Piaget, que habla de esta relación entre el juego, ¿cierto?, y el desarrollo cognitivo. En Pikler también se ha podido observar ese hilo. Entonces, Perfecto. esos serían como conceptos generales desde donde partimos en la pedagogía Pikler para entender el juego y para saber entonces cuál es nuestro rol ahí, acompañar, ¿cierto? Y otro aspecto como general, pero que es muy importante, es saber entonces que si entendemos que hay una unidad, ¿cierto?, entre la motricidad global y la manipulación, es fundamental que el niño o la niña pueda estar siempre en una postura totalmente autónoma y que le sea cómoda, ¿cierto?, acorde a su maduración, para que entonces la actividad manipulativa se pueda dar de manera armónica, de manera libre. Ahí hay como una precisión bien importante que tenemos que observar. Entonces, a mí me gustaría decir que es muy importante la motricidad global, ¿cierto? El movimiento libre, pero no podemos perdernos de esta otra gran dimensión que es una unidad, ¿cierto? La actividad autónoma la miramos así, de manera global. Y muchas veces nos pasa eso, que damos como un gran valor al movimiento libre, como si los grandes hitos del desarrollo estuvieran solo vinculados a si el niño se sentó o empezó a caminar o si gatea o no gatea, que efectivamente son muy importantes, pero en la coordinación óculo-manual también estamos observando hitos madurativos trascendentales para la vida, entonces es muy importante como ver esa unidad. Claro. Sí. ¿Aló? Yo quería sumar ahí todo lo que dice la Dani, reforzando que efectivamente, como decimos positivamente, hoy en día se está hablando de la importancia del juego, ¿ya? Y nosotras desde la pedagogía Pikler hablamos como de juego libre. Eh, Esto suena bien coloquial, pero creo que es importante reforzarlo, como uno no tendría que decir juego libre porque el juego siempre es libre, ¿sí? Como desde este concepto de que el juego primero es una actividad intrínseca del ser humano, por lo tanto, todos naturalmente tendemos a jugar, tenemos esta actividad juguetona que es súper mamífera, ya que surge como de los primeros inicios de la vida y que incluso nosotros de adultos seguimos jugando. Lo que pasa es que cambia el tipo de juego, cambia nuestra personalidad también, ¿cierto? Empiezan a haber como vergüenzas de por medio, pero esta actividad como juguetona con un otro y con uno mismo es propia del ser humano. ¿Sí? Por lo tanto, es algo que no se enseña y lo que se ha descubierto, ¿cierto? Que descubrió mi Pikler a través de la observación y que hoy en día podemos validar con la neurociencia, es que la forma en que el ser humano aprende es a través de la exploración del entorno. ¿Sí? Entonces, de hecho, hoy en día, por ejemplo, nos dicen que para poder incorporar algo y aprenderlo profundamente hay que poder enseñarlo, incluso en la etapa adulta. O sea, esto de realmente poder hacer suyo el aprendizaje. Y el niño y la niña hace suyo el aprendizaje y entiende el mundo a través de la exploración, con el cuerpo, ¿cierto? Con las manos, ¿ya? Y eso es el reflejo del desarrollo del pensamiento, el desarrollo cognitivo. Y entonces cuando nosotros nos ponemos a pensar de que la posibilidad de que un niño manipule diferentes objetos según su edad y pueda descubrir con el cuerpo, ya es el resultado no solamente de su desarrollo motriz, de su desarrollo de motricidad fina, sino que sobre todo el acto del pensamiento. ¿Ya? Por lo tanto, el juego es la principal herramienta para los padres, las madres y los profesionales para poder conocer en profundidad a ese niño o niña. Sí, cuando uno observa el juego puede ver cómo está su motricidad, cómo está su coordinación, cómo está el desarrollo de su pensamiento según el uso de los materiales, según la forma en que, ¿cierto?, cómo se cuestiona el mundo, si está haciendo algo con un objeto, está haciendo algo con un otro. ¿Ya? Entonces, la pedagogía Pikler lo que ha hecho es observación sistemática, ¿cierto?, longitudinal del niño jugando de forma autónoma, sin intervención del adulto. O sea, no le decimos ni cómo usar el material ni cómo moverse. ¿Sí? El niño profundamente seguro, segurizado, ¿cierto? Con un vínculo de apego seguro, es capaz de
aceptar estar en un espacio de juego y explorar, ¿cierto? Hacerse preguntas como un pequeño investigador, ¿ya? Y van a haber momentos en donde va a querer jugar con un otro y momentos donde va a necesitar estar jugando consigo mismo para poder hacerse preguntas, ¿ya? Entonces, aquí es cuando viene como todo este encuentro en donde el juego siempre va a ser, ¿cierto? Intrínseco, va a surgir de su propia iniciativa, ¿ya? Y entonces nuestro rol como adultos en ese caso es poder acompañarlo, ya como de manera más indirecta, como nosotros le decimos, ¿cierto? Pudiendo preparar el espacio de juego, seleccionando cuáles son los materiales más adecuados, conociendo cuál es la etapa de desarrollo en la que se encuentra para saber qué tipo de materiales puede manipular y qué tipo de materiales no podría, por ejemplo, ¿sí? Sobre todo también aceptando de que va a ser él, desde su propio interés, desde sus propias capacidades, de sus propias necesidades, el que va a explorar. ¿Ya? Y como decía Dani, entonces, estos conceptos de autonomía, competencia son claves. Ya la autonomía que tiene que ver con esta capacidad de poder tomar decisiones por sí mismo. Ya, y que a largo plazo, cuando uno es adulto, el ser autónomo no solamente significa que yo lo hago por mí mismo, sino que además conozco las consecuencias de mis actos, los pros y los contras, soy capaz de tomar decisiones. ¿Sí? Pero para eso tengo que, es tan simple como poder decir si quiero tomar este objeto o no, si me quiero mover para allá o para acá, ¿cierto? Desde ahí, esa es como la semilla de la autonomía, ¿no? ¿Ya? Y a medida de que yo me pongo un objetivo, por ejemplo, voy a tratar de llegar a esa pelota que se me fue hacia allá, y pongo todo mi cuerpo, mi mente, ¿cierto? Todas las áreas de mi desarrollo, las pongo en juego y llego a la pelota, siento entonces que mi acto fue eficaz, o sea que yo me puse una meta y la logré, por lo tanto es una forma de reconocimiento de las habilidades y sintiendo que soy capaz de enfrentar el mundo. Por lo tanto el juego, ¿cierto?, es la base del aprendizaje. Y se dice mucho eso, pero en la práctica uno a veces no sabe cómo acompañarlo. Exacto, eso te iba a preguntar si es que puedo hacer un pequeño paréntesis para hacer esta pregunta, porque claro, porque hay muchos niños, sobre todo cuando son un poco más grandes, que quizás como que piden en el fondo jugar con uno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces para acompañarlo, pero sin intervenir, sino que se produzca el juego autónomo realmente? ¿Qué sugieren ahí? ¿Cómo se acompaña realmente? ¿Cuál es el ideal en el fondo? Pero desde una mirada práctica y qué se puede hacer, porque de repente, claro, en la teoría es súper bonito, ¿verdad? Pero en la realidad, cuando tu hijo está así como, ya, pero juega conmigo, y es como, ya, pero ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo acompañamos? Dani, ¿vas tú o yo? Dale, tú estás... Ya, bueno, mira, lo primero es que obviamente la forma de acompañar el juego va a depender mucho de la edad, ¿ya? Pero el principio, pero no olvidar cuál es el principio. O sea, si yo le digo al niño, ya, vamos a jugar, juguemos a la casita, ya, mira, tú eres el doctor, tú vas a hacer esto, no sé qué, le vamos diciendo todo lo que él va a hacer, ¿ya? Y él no pone de su creatividad y su iniciativa, estamos hablando más de una actividad lúdica, o sea, un juego que es como más guiado por el adulto que por el niño, ¿sí? Ya, Claro. entonces, partamos desde el principio, o sea, si pensamos en un bebé pequeñito, chiquitito, decimos, ok, un elemento básico es que el niño y la niña tengan su espacio propio de juego, ¿ya? Esto es la teoría, ojalá en donde en una casa haya un espacio donde el niño siempre sea su espacio para jugar, ¿ya? Aunque sea que tenga una alfombrita como Eva chiquitita y nosotros visibilicemos entonces que hay un ser humano ahí, que es un bebé, ¿ya? Que es ahí donde Juan va a jugar, ¿sí? Entonces, lo Perfecto. primero es visibilizamos de que ese ser humano tiene su espacio propio de juego. Ya va a depender de algunos papás que tienen, no sé, más espacio y prefieren que sea la pieza, entonces va a ser la pieza del niño su espacio de juego. Pero la idea es que siempre sea ese espacio, ¿ya? Y que además, entonces, en ese espacio él tenga objetos, nosotros preferimos decir más objetos que juguetes, ¿ya? Ajá. Podríamos tratar de analizar un poco el concepto de qué es juguete, ¿sí? Pero habría que ofrecer objetos o juguetes que sean acorde a su nivel de desarrollo. Cuando nosotros decimos acorde a su nivel de desarrollo, es un objeto que sea acorde a su nivel de desarrollo cognitivo, de su nivel manipulativo, ¿ya? Y además de su capacidad oral también, ya que esto es tremendamente importante. O sea, los niños y las niñas hasta el año y medio se llevan todos los objetos a la boca. Por lo menos Claro. hasta el año y medio. Este reflejo como de succión y de llevarse toda la boca y de exploración oral, por lo menos los 18 meses es como súper potente. Por lo tanto, cualquier objeto que nosotros ofrezcamos tiene que ser chupable, ¿cierto? Eso es Claro. lo primero. Entonces, si por ejemplo ofrecemos objetos de madera,
ofrecemos objetos de plástico, de metal, etcétera, tienen que tener, ¿cierto? No sustancias tóxicas, tienen que tener bordes redondeados, cosas que uno dice, bueno, son lógicas, pero nosotros nos seguimos encontrando niños comiéndose cosas con cartón porque lo encontraron entretenido, ¿cierto? Le pasamos papel a luza porque les gusta el sonido y no nos ponemos a pensar que se lo puede, ¿cierto? O sea, todas las cosas que son como el principio de seguridad, ¿no? Que es algo que es de perogrullo, pero es importante mencionarlo. ¿Sí? Principio de seguridad, principio de que no se puedan tragar los objetos, y después entonces pensamos en el principio de la capacidad manipulativa. ¿Ya? Más o menos un niño a los 4 o 5 meses tiene la capacidad de empezar a poder abrir y soltar la mano y poder tomar objetos. Entonces, ¿qué objetos le ofrecemos a esa edad? ¿Sí? Podemos partir por objetos que sean simples, que sean acordes a la forma en que pueden tomar. Ahí la Dani nos puede dar algunos ejemplos y tiene algunos juguetes ahí, ¿cierto? Ya, pero el principio es que el niño decide cómo manipular el objeto y se va haciendo preguntas. Entonces al principio va a chupar el objeto, lo va a mirar, lo va a abrir, después puede golpearlo en el suelo, ya lo puede arrastrar, cuando ellos se giran lo friccionan, ¿cierto? Prueban las propiedades, ¿sí? Después pueden poner un objeto contra otro y lo chocan, ¿cierto? Empiezan a ir de a poquito, ¿ya? A probar las cualidades de los objetos. Lanzan y ven cómo cae el objeto, y no es lo mismo, por ejemplo, que lancen una pelota a que lancen un vaso de plástico, caen distintos, suenan distintos porque tienen propiedades distintas, ¿ya? Entonces, en ese caso, por ejemplo, en el caso del rol del adulto, si tuviéramos este tipo de objeto, el papá le podría decir como, ya, lanza la pelota, haz esto, otro, y si le vamos diciendo qué hacer, ya ahí el juego es un poco más dirigido y como que se pierde un poco la decisión del niño. Entonces podemos acompañarlo y si lanza la pelota le decimos, ¡oh, lanzaste la pelota! Toma, yo te la tiro de vuelta, y ahí vemos lo que el niño quiere hacer, y podemos ir como siguiendo, imitando su juego, ¿ya? ¿Sí? Entonces con los bebés más pequeños lo que podemos hacer es imitar lo que van haciendo. ¿Ya? Ya. O por ejemplo, se pusieron a lanzar pelotas y uno puede tomar las pelotas y meterlas dentro de un recipiente. Entonces el niño dice, oh, una propuesta interesante. El papá no me está diciendo, mete las pelotas en el recipiente. Quizá el niño va a gatear, las va a agarrar las pelotas y las va a volver a tirar, ¿ya? Y el papá quizás se las va a tirar de vuelta, va a empezar a meter en el recipiente. Entonces cada uno va haciendo su propia propuesta y pueden ir jugando ahí. ¿Ya? Sin que el papá le diga, ya, mételas todo adentro. Ya, pero Juan, adentro las pelotas, ¿cierto? Ya, o hay juguetes que son de encaje y uno tiene la imagen de que el bebé tiene que encajarlos. ¿Ya? Claro. Entonces uno dice, ya, dale, encaja. ¿Ya? Pero la teoría es la siguiente, y uno lo observa en la práctica. Cuando uno le dispone el material al niño, el niño va a hacer lo que el juguete va a hacer lo que eventualmente uno espera que haga. Por ejemplo, va a meter los objetos de encaje uno dentro de otro, pero además los va a poner en línea, ya además los va a chupar, los va a lanzar, va a probar si puede meter objetos adentro, si es que ya tiene la habilidad de entender el continente de contenido, ¿cierto? Según su desarrollo cognitivo. Ya después está el mismo vasito que se encaja uno con otro, lo va a ocupar para hacer como que está comiendo, si es que además le ponemos cucharitas de palo alrededor, ¿me entiendes? Y va entonces el tipo de objeto, su uso va evolucionando con el desarrollo cognitivo y con la iniciativa. Entonces, por eso nosotros hablamos de un principio de que la característica del juguete o del objeto tiene que ser un objeto abierto, ¿ya? Que no venga como con un uso predeterminado, que el adulto no le enseñe al niño ese uso predeterminado y le permita que explore y conozca cómo lo uso, ¿ya? Por lo tanto, y el resultado de eso va a ser que lo va a usar de la forma en que el adulto espera o que el manual dice que lo va a usar, pero de más de 500 formas distintas, y va a practicar diferentes formas de manipular y de cuestionarse, ¿ya? Ese es como el principio. Entonces, la base de cómo acompañamos es tratar de ir siguiendo la iniciativa del niño, tratar de no dirigirle el juego, pero podemos sumarnos imitándole. O incluso nosotros haciendo una propia propuesta y vemos si el niño la toma o no, ¿ya? Ese sería como el límite. Aquí yo dejo hablar ahí para que la Dani me complemente y pueda objetos Sí, y ejemplos. sí, muy importante lo que has dicho, Alo, como a modo de ejemplo, porque son situaciones que suceden harto en la vida cotidiana. Mm, Entonces, a mí mientras tú ibas hablando, pensaba como, primero entender que el adulto, la persona que cuida al niño y la niña en estas etapas tempranas de la vida, sí, es como si todo el mundo estuviera contenido en ese adulto para el niño. Entonces los gestos, la mirada, las palabras que nosotras decimos mientras acompañamos el juego, es la manera que el niño y la niña va internalizando ese mundo exterior en su mundo interior. Entonces, desde ahí, por ejemplo, decía, bueno, si nosotros partimos desde una concepción donde entendemos que el juego es autónomo,
que este ser humano pequeño tiene la competencia para poder alcanzar por sí mismo el objeto, o por ejemplo con los objetos que tú tienes ahí atrás que son de encaje, que juegan mucho los niños, pero al principio, ¿cierto? Cuando están practicando, no siempre van a ser eficaces, digamos, en poner un objeto dentro del otro, sino que van a ensayar, puede chocar un objeto con el otro y se pueden caer, por ejemplo. Mm. Si nosotros Exacto. desde nuestra concepción de adulto entendemos que ese aprendizaje es progresivo y que en algún momento ese niño va a poder encajar un objeto dentro del otro, pero damos el espacio para que lo ensaye, lo practique, también va a haber una concepción que el niño o la niña va construyendo de sí mismo como un ser eficaz. Por lo tanto, mi capacidad, por ejemplo, de saber que tengo el tiempo suficiente para explorar versus la ansiedad que me puede provocar, por ejemplo, la presencia del adulto y pedirle que él lo haga por mí, depende de esa mirada que yo tengo como adulto, ¿sí? Como entender que mi rol es formador para el niño, ¿sí? El rol que yo tengo como, mientras lo acompaño, es formativo de su personalidad. Entonces, las propuestas ya no deben ser como muy exigentes, de manera que el niño y la niña se frustre constantemente porque no lo puede hacer solo, porque no puede llegar a hacerlo por sí mismo, ni tampoco por debajo de sus intereses, de manera que se aburra, ¿cierto? Como que ya no le parezca atractiva la propuesta. Entonces, es muy importante como identificar una como el hilo conductor que lleva el juego, ¿sí? Desde los inicios, en donde, por ejemplo, las investigaciones que se han hecho en la pedagogía Pikler, observamos que lo primero para un bebé es poder conocer sus manos, ¿sí? Para que observemos al niño o la niña después manipulando objetos, lo primero que tiene que hacer es poder llegar a conocer sus manos. Entonces, muchas veces los adultos interferimos en ese proceso y les abrimos la mano a las guaguitas súper pequeñitas y le ponemos un juguete en la mano. Como, sí, teniendo la idea de que de esa manera ellos van a jugar o van a conocer o van a explorar, cuando en realidad todavía no está preparada la mano para manipular. Entonces, hay que dar a cada etapa su espacio, ¿ya? Y nuestro rol es un rol mediador, es un rol que observa el momento real del desarrollo del niño, es decir, cómo se encuentra este niño, como decía la Londra. A ver, ¿de qué manera manipula? Manipula, por ejemplo, con presión de agarre, ¿sí? Y entonces ya le puedo ofrecer un objeto que es como un recipiente, o todavía no, o todavía manipula, por ejemplo, desde el meñique hacia el pulgar, y entonces ese objeto no es tan pertinente, ¿sí? Hablamos nosotros de un objeto que tenga una relación de pertinencia con su etapa madurativa. ¿Ya? A eso nos referimos con este objeto abierto, este juguete abierto tiene que ser pertinente a la etapa de maduración y de aprendizaje de ese niño. Entonces nuestro Sí, rol eso. es observar, mm, conocerlo, lo que él puede hacer por sí mismo, conocer su competencia. Eso es, ¿ya? ¿Qué es mm, lo que el niño o la niña puede por sí mismo y que queda manifiesto cuando yo lo observo? Ujú. Entonces desde ahí yo voy a decir, ah, ok, le puedo ofrecer, por ejemplo, no sé, el juego que tú tienes ahí atrás para encajar, ¿cierto? No, Este. ese juego de encaje, por ejemplo. ¿Ya? Si sé entonces que este niño ya tiene, por ejemplo, la madurez suficiente para poder tener una aprensión de agarre, por ejemplo, ya que, por ejemplo, su forma de manipular le permite sostener el peso de ese objeto que ya es de madera, ¿sí? Que tiene Ujú, distintos tamaños, ¿ya? claro. Entonces, observando todas esas características, nosotros podemos decir, bueno, se lo preparamos acá en su espacio propio, como decía la Londra, y observamos qué es lo que él va practicando, qué es lo que él va integrando de esta experiencia de manera autónoma, sin nosotras entonces ponernos muchas exigencias y sin entonces estarle diciendo como, no, ese no vaya adentro, primero va el azul o después va el rojo, claro. Si primero Sí, pone eso el es azul, verdad, eso pasa mucho en el fondo, que el adulto como que tiende a decirle, mira, o quizás callado, pero le muestra en el fondo, y ahí sí, como que pierde un poco la magia de la exploración.
Claro, Y lo otro que vemos mucho en la tienda es que, claro, lo que tú estás diciendo, en el fondo, que la gente, los adultos tienden como a adelantarse en la elección de los juguetes. mm, No sé por qué, pero es como este apuro porque crezca y de no respetar como los ritmos de los niños y de su desarrollo. Entonces, si tiene 6 meses, uno tiende a elegir algo que es apropiado desde el año en adelante porque total el tiempo pasa muy rápido y claro, pasa que después se frustran los rico. niños porque no logran en el fondo nada, o sea, motrizmente o cognitivamente no lo entienden y ahí queda en el fondo el juguete tirado o el Sí, objeto. sí, Ahora, como yo que quisiera, perdón. como para cerrar la idea, siempre pongo este ejemplo de que cuando nosotros como adultos, por ejemplo, elegimos nuestra ropa, siempre buscamos Ujú. una ropa que nos quede cómoda y que nos quede buena. Cuando nos ponemos un pantalón, ya, que nos queda grande o que nos queda chico, no nos sentimos tan cómodos en él. Entonces, Claro. es como, ¿cómo nosotros vamos a elegir un espacio que le quede al niño, que le quede bueno a Claro. él, que le quede como en su justa medida, de acuerdo a sus características de desarrollo? Y no Ujú. con las expectativas nuestras, porque entonces, claro, el niño o la niña se frustra cuando no le queda bien, cuando esa propuesta que le estoy haciendo o esa manera que estoy buscando de acompañarlo a su desarrollo no es pertinente a lo que él trae al mundo. Y eso es fundamental. O sea que en el juego no solamente hacemos una propuesta para que el niño o la niña aprenda del mundo, sino que también, y por eso esta experiencia del juego libre, para que él pueda ser creativo, ¿sí? Para que esta experiencia entonces le permita desarrollar algo nuevo en su desarrollo, como decía Ujú. la Londra, esta investigación que hace el niño, como estas pequeñas hipótesis que se plantea, ¿cierto? Y que va comprobando a través de esta conexión con el mundo, lo que observamos finalmente es que él puede transformar el entorno. Y eso lo hace a través de un acto creativo, que es fundamental para todo aprendizaje, para toda la vida en realidad. Entonces, eso, que le quede bien el espacio del Claro. juego. Bueno, y en relación a eso, por ejemplo, tú tienes algunos materiales ahí, que, por ejemplo, mira, agarraste estos recipientes de encaje, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, este material, cuando un bebé tiene, no sé, 6 meses, tú le puedes ofrecer los dos recipientes del medio nomás y se los pones alrededor, ¿cierto? Por ejemplo, ese y el otro, el amarillo y el rojo, o el verde y el naranjo, y se los pones uno al lado del otro, y va a poder tomar uno de esos girándose a los lados, ¿cierto? Y lo va a poder levantar, lo va a chupar, igual quizá lo lance, ¿cierto? Después, más adelante, cerca del año va a poder encajar uno encima del otro, pero mientras tanto, si le ofrecemos de tres, va a poder comprobar que es un recipiente de madera, y si además le ponemos un recipiente, por ejemplo, de metal chiquitito, va a Ujú. dar cuenta que ambos tienen esta relación cóncavo-convexo, pero además suenan distintos y tienen propiedades materiales distintas. Ya Claro. entonces, por ejemplo, este juguete o esas argollitas que tienes ahí que se encajan una dentro de otra, también le puedes ofrecer de una al principio a los bebés, ¿cierto? De una de estas a los 4 meses que pueden coger hacia los lados, ya Mm. junto con un pañuelito, ¿sí? Le puedes, junto con ese cascabel que tienes como con pelotitas allá atrás, ¿cierto? Esto. ¿Ya? Que se puede ofrecer al principio, como la Dani tiene ese pañuelito Pickler, ¿cierto? Un pañuelo como de que tenga contraste, que sea fácil de manipular. Al principio, como decía la Dani, la manipulación es como muy de movimientos de rastrillo y es hacia el lado porque el bebé está acostado boca arriba. Y una vez que el bebé empieza a girar, por ejemplo, y gira boca abajo, va a poder tener otro alcance en los objetos. Y ¿Ya? otra Claro. Y los va a manipula. empezar a mirar desde arriba. De hecho, es la primera vez que cuando el bebé gira boca abajo, por primera vez empieza a mirar el espacio desde arriba y entonces le cambia la perspectiva del objeto. Y entonces empieza a estirar la mano y a coger y empieza a golpear, a probar, a chupar, ¿cierto? Si quiere mirar el objeto con mayor detalle y manipularlo y va a estar cansado boca abajo, se va a volver boca arriba y lo va a poder mirar en su campo visual acá. ¿Ya? Entonces, importante este juego entre la motricidad libre y la capacidad de manipular, ¿no? Pero el objeto Ujú. tiene que ser no tiene que ser ni muy pesado, ¿cierto? Si es muy pesado para su edad, se le va a caer encima, se puede golpear, o no lo va a poder levantar y se va a fatigar, ¿cierto? ¿Ya? Ujú. Entonces, el principio es ese, pero que sea variado en
forma, en tamaño, ¿cierto? En color, en propiedades. El problema hoy en día es que le ofrecemos mucho plástico pesado, que tiene luces, que suena, y ese material no permite, limita mucho el aprendizaje. Digo, no quiero decir que no permita aprendizaje, pero quiero decir que a nivel de aprendizaje lo limita bastante, es muy reducido. Obstaculiza. Lo obstaculiza tremendamente. Ya, o sea, por eso los niños a veces prefieren jugar con la caja que con el objeto que llega, porque la caja puede ser millones de cosas. La caja es un objeto abierto, ¿sí? Puede ser un túnel, puede ser, ¿cierto? Una casita, puede ser una nave espacial, puedo guardar cosas adentro, me puedo esconder adentro, ¿cierto? Es así, ese es el concepto abierto, ¿ya? Como estos clientes que tienes ahí, múltiples posibilidades, ¿cierto? Un pañito de tela al principio lo va a manipular, lo va a chupar, se puede tapar, ¿cierto? Después puede, con la misma trozo de tela, puede ir a tapar a la muñeca o hacer una casita con la tela, ¿me entiendes? La tela también es un objeto súper abierto que permite múltiples aprendizajes. Entonces es importante entender, más que, aquí no hay una lista de materiales que sí y una lista que no, o sea, hay millones de objetos que incluso en la casa, en la cocina, la cuchara de palo, el colador, estos coladores de metal o de plástico les encantan a los niños, los medidores, estas tacitas medidoras, ¿ya? Puedo ofrecerla de a una o de dos al principio, a los 6 meses, y después lo mismo los encajan. Las juegan a comer, las pueden utilizar incluso como palitas, ¿cierto? O como cucharones para comer. Es impresionante cómo ya las paneras de mimbre, por ejemplo, les encantan a los niños y tienen propiedades naturales, que no solo maderas. El mimbre, ¿cierto? Es otro material que viene de la tierra, viene de es enredadera finalmente, ¿no? O es ñocha, esquila, ya son materiales naturales que permiten además a nivel sensorial otros aprendizajes. ¿Ya? Entonces, manteniendo ese principio, uno podría ofrecerles diferentes cosas. ¿Ya? Y en el caso de los materiales que tú tienes disponibles, claro, lo bueno es que pueden ir acompañando ese desarrollo. ¿Sí? Entonces van a encajar y van a juntar quizá entre el año y medio, pero mientras tanto van a explorar ese material y van a hacer otras cosas. Perfecto. Y otra pregunta que me surge, porque claro, lo ideal, ¿verdad? Es partir desde chiquititos con estos materiales y que exploren y eso, pero ¿qué pasa con un niño o una niña que ya es más grande, que tiene, no sé, 4 años, por ejemplo, y que ha jugado siempre con plástico, con ruidos, con etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, ¿Cómo traspasar? ¿Hay alguna fórmula más apropiada según la mirada Pickler como para un poco aterrizarlos en esto y que puedan como encantarse con este mundo? Porque es difícil si vienen desde algo como tan sobreestimulado, ¿verdad? Eh, Llegar a esto y como que, ¿qué es esto, verdad? Pero hay papás y mamás que de repente lo hacen y me han preguntado y que en el fondo quieren hacer como un cambio de materiales completo. Pero igual se sienten perdidos y entonces, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo le explico? ¿Y con cómo le digo que lo use? ¿Te Sí. fijas? Entonces, ¿hay alguna propuesta de parte de ustedes como para empezar desde una edad más avanzada? ¿O en niños más grandes en general, digamos? Sí. Mira, en general, para todos los niños y para todas las niñas en diferentes etapas, hay un aspecto que es fundamental, que tiene que estar a la base para poder como disfrutar del juego, ¿sí? Disfrutar del juego y saber que yo puedo ser creativo en el juego, es decir, que puedo como habérmelas por mí mismo en esta situación en donde me toca estar conmigo mismo finalmente, y que tiene que ver con una base de confianza y de seguridad que se construye en la relación vincular. Entonces, en la pedagogía Pickler, y acá es como que quizá un tema que no tenemos pensado como desarrollar hoy día, pero hay una triada, ¿sí? Está la motricidad global, está la manipulación y el juego, la coordinación óculo-manual, pero también están los cuidados cotidianos, amorosos, comprensivos, ¿cierto? A la base, que van a permitir entonces que el niño o la niña pueda enfrentarse a estas situaciones que a veces pueden ser complejas o difíciles en el juego, ¿ya? Pero con una confianza en sí mismo y con una seguridad que se construye en los momentos de cuidado. Entonces, cuando tenemos casos así, como el que tú nos planteas, que sería como eh, ya a lo mejor un niño o una niña que cuando se enfrenta al juego,
no le encuentra sentido o se aburre o es muy demandante del otro, ¿cierto? Como características en ese sentido, es muy importante no olvidarnos de cómo está sucediendo esa relación con la persona que le cuida, ¿ya? Porque es ahí en donde podríamos decir se alimenta o se nutre la autonomía, la confianza, la seguridad, la iniciativa, la competencia, tienen como este momento de nutrición primario en el momento de los cuidados. Entonces, ahí hay que mirar como un todo, ¿cierto? Como la organización del ritmo, el orden del día, la calidad de las interacciones, la calidad de esos momentos de cuidado, cómo está siendo el momento de la comida del niño. Solo frente a un televisor, por ejemplo, frente a un celular, ya, o acompañado, dialogado, con presencia el adulto, o el momento del baño, o esa vestimenta, esa bienvenida del día cuando despierta, como es, cuando lo acompañamos a dormir, etcétera. Entonces, desde ahí ya hay una base de seguridad y de confianza que le permite al niño o la niña enfrentarse a un escenario que es nuevo, ¿ya? Y que puede ser difícil para él, eso hay que entenderlo. O sea, si antes estoy acostumbrado a estar, no sé, como a estos objetos de plástico o a la misma televisión o qué sé yo, y me cambian el escenario y ahora me están diciendo, mira, tú puedes ser creativo aquí, tú puedes como hacer lo que tú quieras con este, no sé, con este arco iris que tenemos acá de muchos colores de madera, qué sé yo, pero él no se ha visto así antes, no se ha Claro. enfrentado a esas posibilidades que él tiene internamente y que no las conoce. Entonces, es importante como primero brindarle la confianza y la seguridad para que él sepa que él puede transformar su propio juego, que él es capaz de ser creativo, él puede hacerlo, ¿ya? Pero necesita como esta base de seguridad. Eso, eso creo yo. Yo quisiera como ahí sumar la parte más práctica también. O sea, esto es, ¿cierto? La Dani está hablando de la base de la seguridad afectiva para que ese niño con confianza se abra y diga, bueno, yo quiero probar mis competencias, ¿sí? Y que si necesito ayuda van a estar aquí los adultos a apoyarme. ¿Ya? Pero otra cosa que yo he visto mucho, tiene que ver con la forma en que los adultos en general preparan el espacio de juego, po, ¿ya? Menos mal que hoy en día está más de moda porque conocen un poco más la pedagogía Montessori y todo, como que les preparan como mueblecitos a su altura y les ponen como los objetos. Ya eso ya es un gran avance, pero sigue pasando hoy en día que muchos de los juguetes mezclados están todos dentro de una caja. Ya, y el niño entonces tiene que ir a esa caja donde están mezcla de juguetes de madera, de plástico, la muñeca, no sé qué, y entonces el niño va a esa caja de plástico gigante con los juguetes de la casa y saca todo. De ahí de con qué jugar. Y muchas veces sacan todo y los objetos quedan todos tirados por todos lados, ¿cierto? Y el niño, cuando el espacio está muy desorganizado, le cuesta organizarse mentalmente y decidir con qué jugar. Entonces, una base, cuando yo decía como esto del espacio propio de juego, es un espacio de propio juego bien preparado, bonito. O sea, como si nos pusiéramos a pensar en el living de la casa, ¿cierto? Está el sillón ordenadito, está la mesa de centro sin llena de cosas, como que el espacio se ve armónico y te dan ganas de sentarte en el living a leer o a ver tele, ¿no? En este caso, al principio sería el mismo. En ese espacio de juego pueden haber muebles a la altura del niño, bajitos con algunos de los juguetes. Por ejemplo, a la edad de este niño le podemos poner algunos vasitos, algunos platitos, algunas cucharitas como para que pruebe con juegos simbólicos, pero también podemos poner objetos en el suelo, algunas pelotas, algunos autitos, ¿cierto? Unas muñecas, o sea, que se vea armónico y que invita al juego. Y estos materiales, por ejemplo, el libélula azul, que son de madera y de encajes que tienes atrás, no es lo mismo si le ofrecemos el arco iris completo ahí, de una en el suelo, a que si quizás sacamos las piezas y las ponemos una al lado de la otra. Entonces, está dispuesta de tal forma que el niño puede como crear con él. No solamente está hecho para encajarlo, lo tenemos ahí, puesto en el armario para que se vea bonito, ¿cierto? En el mueble de madera, ¿sí? Si lo Sí, sí, tenemos, sí. por ejemplo, no sé, pues haciendo puentecitos uno al lado del otro, ¿cachai? Como que lo podemos ofrecer de tal forma que invite al juego, ¿sí? Entonces, la forma en que ponemos el material en el espacio propio también invita a crear, ¿cachai? Y Sí. eso, claro, así por ejemplo como lo estás poniendo. Entonces, lo puedes poner así, ¿sí? O, por ejemplo, puedes poner dos o tres en hilera y el resto dentro de un recipiente. ¿Cachai? Como que Claro. podemos jugar también. Bueno, eso, claro,
eso es lo que nosotros hacemos con la Dani en general, ¿cierto? Tanto cuando vamos a visitas Ujú. domiciliarias, vamos a la casa, nos metemos a la cocina, le enseñamos a preparar el espacio, ahora lo hacemos en forma online, porque a veces falta del adulto esta creatividad de saber cómo este niño necesita mirar su espacio de juego para tener ganas de crear, ¿ya? Entonces ese Claro. principio es súper importante. Cómo ofrecer Ujú. objetos para que inviten al juego. Sobre todo en niños que tienen poca iniciativa, es mucho más importante todavía, pero en todo en general tenemos este concepto que es orden espacial y orden mental. Si el espacio está armónico y bonito, invita al juego, el niño va a ir ahí. ¿Sí? Ujú. Y ahí tienes por ejemplo, estas argollitas que tienes ahí también como de distintos colores que están ¿Estas? como, sí, claro, esos objetos, tanto esas argollas como las que estaban atrás también, son muy pertinentes, por ejemplo, cuando vamos que el niño o la niña está en una etapa de jugar o Eh, coleccionar. Ya en Pedagogía Pigler hablamos de los juegos de colección, que más o menos los empezamos a observar desde el año aproximadamente, y que van a ir como perfeccionándose a medida que el niño o la niña va madurando. Entonces vamos a tener juegos de colección desde el año hasta los 2 años o incluso después, que van a ir evolucionando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esos mismos, tal como tú lo tienes ahí, puede ir, según la etapa del juego en que se encuentre, puede ir como en la propuesta que tienes tú o en algunos canastitos, ¿cierto? Ujú. Y que incluso podemos poner todas las rojas o todas las amarillas o todas las moradas, ¿cierto? En distintos canastos o todas juntas, Claro. o distintos tipos de argollas en distintos canastos, ¿cierto? Y también Ujú. ofrecemos nosotras muchos canastos vacíos, cuando sobre todo los niños y las niñas están en esta etapa de coleccionar Sí. carritos, o cajas, por ejemplo, o canastos, o bolsos, carteras, que ellos puedan llenar, ¿sí? Y empezar a Ujú. coleccionar. Por ejemplo, acá lo pueden hacer. Vamos a ver que hay distintos tipos de argolla. Entonces ellos pueden coleccionar por forma, además de que sean todas argolla, pueden ser distintos tipos de argollas. Hay algunas que son redondeadas, otras que son como, yo las veo ahí como Sí, estas tienen el más canto como planas, más, claro. no tan redondeado, digamos. Tienen Sí. una parte plana, te fijas, entonces puede ser por forma, también puede ser por color, por tamaño. Si te fijas Ujú. ahí, por ejemplo, puede coleccionar, no sé, ya, todas las que son grandes pero de distinto color. En fin, es Claro. como, claro, te da muchas posibilidades. O ya, solo las pequeñitas pero de distinto color. Entonces, vamos a ver que la posibilidad que brinda este material es muy amplia de acuerdo a la etapa de maduración en que se encuentra el niño. Porque ya, por Exacto. ejemplo, cuando es más grande, esa misma argolla puede ser, no sé, una moneda, cuando la juega al rueda Monopoly, del auto. o la rueda de un auto, claro, o no sé, la comida del gatito y se lo pone en un pocillo y ya, cuando el niño y la niña ha adquirido la función simbólica, este mismo objeto que lo acompañó desde la manipulación en que estaba agitando el objeto que se lo estaba llevando a la boca, lo acompaña hasta, que lo puede transformar, ¿cierto? Claro, Esa es la función simbólica, la capacidad que el niño tiene de ponerle, una característica nueva al objeto que puede crear y que puede representar totalmente ya algo que es parte de la vida cotidiana del mundo simbólico y que él puede ponerle, esa característica al objeto. Ujú. Entonces, la verdad es que este tipo de material es, podríamos decir que es muy pertinente porque al ser abierto, genera relaciones de pertinencia de acuerdo a la etapa de maduración del niño. ¿Ya? sí. Y esa es nuestra tarea en el fondo, saber cuál es esa relación de pertinencia. ¿Ya? ¿Cómo, hago esta propuesta que sea acorde? Y ahí entonces lo que es muy importante tener en cuenta es el tema del peso cuando son muy guaguitas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tú tienes, unos cascabeles que podríamos decir, ok, este es un objeto más pertinente para un bebé que es más pequeño, ¿sí? Yo sé que ustedes tienen varios No sé cascabeles si ahí se como de escucha. distintos tipos. Entonces Este es ahí, el sonajero estrella. Ese está súper bueno. Ujú. claro, está súper bueno. Tiene como ciertas características para determinadas etapas del desarrollo. Ujú.
de la manipulación, pero como te decía ahí, lo importante es poder observar el tema del peso, porque a lo mejor una guagüita, por ejemplo, que está entre los 3 4 meses, que todavía está tanteando con el objeto, todavía no está en la etapa como de manipulación intensa del objeto, un Ujú. juguete de madera ya muy pesado puede ser un obstaculizador porque en esa etapa el bebé está transitando del acto reflejo al acto voluntario. Entonces tiene movimientos de repente súper descoordinados y se le caen los objetos, se le sueltan, ¿ya? Y ahí entonces hay que tener ese ojo, ¿ya? De saber que sea un objeto muy liviano, ¿ya? Además que sea grande, que no sea tan pequeño que se lo lleve a la boca y sea peligroso, ¿cierto? Como que tenga todas esas Exacto. características. Sí, bueno, como paréntesis digo también claro, justamente estos sonajeros, los que mostré, el sonajero estrella arcoíris y el sonajero de bolas de madera natural, que también vienen colores ahora, y en general todos los materiales, ¿verdad? Son certificados por lo mismo, ¿ya? Claro. Porque están hechos en maderas que son apropiadas para los bebés. Efectivamente son maderas muy livianas, o sea, Mm. lamentablemente no tengo cómo traspasártelo por la pantalla, pero justamente son Yo muy, tengo muy los que por livianas. acá. El arco iris lo mismo, o sea, Sí. de verdad que cada pieza de cada arco es muy liviano. Mm. Y ahí también la importancia de que un juguete sea certificado, y sea Claro. certificado Sí. para el uso de niños y bebés, y la Sí. edad apropiada con la que están certificados en el fondo, que mucha gente no le toma el peso al tema de la certificación, pero un juguete certificado pasó por un laboratorio, pasó Claro. por manos expertas que tiraron esto, ¿verdad? Que lo rompieron para ver cómo se astilla, cuál es en el fondo Mm. lo que sucede cuando esto se rompe, qué tan rápido se quema, con qué materiales está hecho, con qué pinturas, con qué Mm. tintes, etcétera. Y según eso, dicen, ok, sí, esto es seguro para el uso de un niño o de un bebé de tal y tal edad. Claro. ¿Verdad? El tamaño, lo que decían ustedes de la fase oral, de que no se lo Mm. trague. Entonces es súper importante eso, en el Sí. fondo de buscar el tema de la certificación, de exigirla, que en este país lamentablemente no hay mucha cultura al respecto, pero es súper importante. Sí, po. Es súper importante para la seguridad de los chiquititos. Así que sí, justamente los sonajeros son muy livianos, Mm. muy, muy livianos. Y no recuerdo el nombre de la madera en este momento, pero si no me equivoco, madera de aliso. Mm. Y el arco iris es madera de tilo, es súper livianita. Y lo que estábamos ocupando acá adelante, jugando con estos aros, son los aros nido o las anillas de color. Sí, esas anillas están. Son geniales. Esa Son anilla muy sirve para todas las edades, pues lo voy a ofrecer Sí, desde guaguita en adelante, desde una, pues la puedes levantar chiquitita hasta después trasvasijar, o exacto, sea. claro. Si yo exacto. quisiera comentar que en el chat una chica preguntó como qué pasaba en el espacio propio del juego cuando una familia vive en un espacio muy pequeño, ¿no? Y en Ujú. este caso, si el único espacio de juego es el living de la casa y no puede estar preparado todo el tiempo, importante que se prepare ese espacio cuando el niño esté despierto, cuando esté jugando, entonces se preparará el espacio y si el niño está durmiendo, claro, lo podrán guardar. Ya va a depender, pero importante que aunque sea un rinconcito que tengan, ¿sí? En Claro. una esquinita con unos juguetes disponibles, que siempre estén disponibles, ¿sí? ¿Ya? O Ujú. si no pueden tener todos los juguetes disponibles todo el tiempo, bueno, los guardarán en recipientes y cuando el niño esté despierto los sacan y le organizan el espacio, en el espacio que tengan, algunos juguetes en los sillones, otros juguetes en el suelo, ¿cierto? Pero que se vea armónicamente ofrecido y después los guardaremos todo en caja. ¿Ya? Pero que siempre hay un número, por ejemplo, disponible, ¿ya? O sea, ahí se pueden ingeniar, porque yo he acompañado familias con dos niños en un departamento, un dormitorio, ¿sí? Y un departamento en donde te cabe el sillón y ni siquiera te cabe la mesa de centro y está la tele. Pero Mm. siempre podemos encontrar un rinconcito, un lugarcito donde podemos poner una mesita, o podemos poner una repisita chiquitita, bajita, donde pongamos algunos juguetes y otros en el suelo, podemos ingeniarnos. ¿Ya? El Exacto, principio es que el niño tenga un espacio donde pueda jugar ahí. ¿Sí? Ahora, exacto. No vaya solo a la caja y saque todo de la caja y después guarden en la caja, porque si no perdemos este principio de que
¿cierto? De que ofreciéndole el espacio más preparado tienen más posibilidades de crear. Claro. Ujú, ujú. Yo quería decir que Oye, igual es importante como perdón. decir que cuando tenemos niños y niñas pequeñas en la casa, tenemos que saber que a lo mejor el living no lo vamos a tener como queramos. Si tenemos poco espacio, Exacto. bueno, vamos a tener que entonces como no sé, pues correr el sillón o sacar la tele, o sacar ese mueble, esa mesa de centro que teníamos, que se ve muy bonita, pero si tenemos poco espacio, bueno, hay que privilegiar un lugar para el niño igual, Sí, ¿ya? Entonces, y también como adultos, ceder este espacio para que ese niño también tenga ese lugar. Sí, y sobre todo que, bueno, en estas épocas de cuarentenas y encierro, Claro, en que los niños están en la casa, obviamente que quieren estar con nosotros. Entonces, de claro. repente, uno les arma como la pieza de juego y resulta que nunca la ocupan, que Sí, terminan po, jugando en el living, sí, porque obviamente que quieren estar acompañados claro. y no sí, es sentirse verdad. solos jugando en la pieza. Entonces, nada, hay que, lo que dicen ustedes, flexibilizarse un poco y es lo que hay, digamos, y es rico compartirlo y mejor disfrutarlo que a que salga así como todo, Sí, que lata que me desordenes la casa, sino que, bueno, juguemos, sí, despejemos el espacio y juguemos, o sea, sí. eso. O Es eso. verdad lo que tú dices, muy importante. Sí. Sí. Y bueno, aprovechando, estoy viendo aquí un par de preguntas que están en el tintero. Hay una persona que pregunta, ¿hasta qué edad se motivan por usar los materiales los niños? En el fondo, ¿hasta qué Em, edad juegan? Es que Wow. el juego está cambiando. Es como, hay que tener mucha claridad que la forma del desarrollo, del pensamiento, se va transformando, va cambiando. Entonces, Ujú, vamos a observar, por ejemplo, los 2 primeros años de vida, un intenso juego sensorio-motriz, como decía Piaget, ya que es una mucha actividad del movimiento global, alternando con la manipulación, de conocer el niño conoce el objeto a través de lo que puede hacer con él. ¿Sí? Sabe que esto es redondo porque ya lo toca, lo chupa, lo agita, lo choca con otro, ¿cierto? Después de los ujú, 2 años, el niño o la niña adquiere otras competencias a nivel cognitivo, donde ya puede, por ejemplo, representar mentalmente un objeto. Tú tienes ahí, por ejemplo, figuras geométricas, ¿sí? Entonces ya el niño o la niña sabe que en otra etapa, después de los 3 años, ¿cierto? Hay formas circulares, cuadradas, de triángulos, etcétera. Va incorporando paulatinamente nociones como de clasificación, de seriación, entonces va transformando su juego de acuerdo a cómo va evolucionando el pensamiento. Ya entre los 2 y los 7 años, Piaget describe el pensamiento preoperacional, entonces el juego va a estar en función de esa forma de pensamiento que el niño o la niña realiza, ¿ya? claro. Eh, Hay mucho juego imaginativo, por ejemplo, en esa etapa. Entonces, Ujú, claro, a lo mejor claramente el cascabel que utilizaba primer año de vida, ya después no lo va a utilizar, ¿ya? Y a lo mejor las mismas argollitas que a los 3 años juega a dar la comida, qué sé yo, cuando ya está cerca de los 7 años, esas argollitas quizás ya no le llaman tanto la atención para eso, ¿ya? Necesita claro. como otra actividad. Pero vamos a decir que en general la etapa de oro de este juego que hemos descrito a lo largo de esta conversación son los primeros 7 años de vida, ¿sí? Cuando el niño o la niña ya estas operaciones ya más concretas, ¿cierto? Que desarrolla Piaget, cuando ya está en una etapa más operacional, ese juego va a transformarse porque el niño o la niña se interesa por un juego distinto que es el de reglas. Cuando puede tener, por ejemplo, y ahí uno observa mucho como los deportes, ya estos juegos Ujú, como de competencias que se observan con el otro, ujú. crear sus propias reglas en el juego, ¿cierto? Y ahí entonces quizás los objetos del entorno o los objetos tipo juguetes que estamos viendo ahora se van a transformar de acuerdo a ese juego que vayan incluyendo ellos. Entonces, como son los primeros 7 años de vida, ¿sí? Como esa etapa de oro para observar la manipulación y la transformación del entorno a partir del objeto, pero ya cuando aparece el juego de reglas hay otros intereses ahí.
Sí. ¿sí? Eso lo observamos después de los 7 años. Perfecto. Importante también perdón, el Aproximadamente. juego va evolucionando, o sea, yo creo que el ser humano nunca deja de jugar, solamente lo que decía de un principio, va evolucionando el Va juego cambiando, y claro. después los objetos, por ejemplo, hay una etapa donde el niño construye mucho, pero después, claro, la construcción, los bloques de construcción al principio van a armar torres y después pueden armar un auto, una casa, ¿cierto? Y también cuando aparece esta necesidad de jugar con un otro y aparecen los juegos de reglas, jugamos a los superhéroes y ya, y tú vas a hacer esto, y tú esto otro, ya, necesitamos crear una espada, ya. Entonces agarramos un palo y en la espada, ¿cierto? Ya, y Claro. queremos crear la casa, entonces van y sacan las sábanas, y sacan las sillas, y arman un castillo, arman la casa, y crean historia, y van a la cocina y sacan cosas. O sea, habiendo diferentes posibilidades de objetos, los niños van cada vez más complejizando su juego. ¿Sí? Van utilizando cada vez más espacio también. ¿Sí? Y obviamente va cambiando. Entonces, efectivamente, no es lo mismo un juego un niño de 5 que un niño de 7, ya, y empiezan a aparecer otros intereses, pero el juego nunca termina. ¿Ya? Claro, es Va, que Ujú, va ¿Mm? cambiando como de acuerdo a esa maduración cognitiva. Sí, eso es ujú. Y importante. acá hay otra pregunta. Bueno, nos están saludando desde Río Cuarto, Argentina. Aprovecho de leer. Lindo. Hola, hola por allá. Y bueno, y otra persona pregunta, ¿qué juegos se podrían intencionar en niño con espectro autista de 2 años? Con TEA, de 2 años. Mm. Hay algo que puedan sugerir. Bueno, nosotras hemos acompañado a muchos niños y niñas con TEA de distintas edades. Y ahí lo importante decir es que para poder sugerir cualquier cosa para un niño o una niña que tiene un desarrollo, ¿cierto?, con esas cualidades, es importante observarlo. Entonces es difícil decir como recomendamos esto si no sabemos Claro, justamente lo que hemos dicho hasta ahora, como claro. cuáles son sus intereses, a qué juega, qué cosas le llaman la atención. Ahora, lo que sí podríamos decir que a lo mejor se observa modo general o en muchos casos es este juego de poder construir o hacer filas o poder hacer seriaciones. Entonces, los objetos que tú tienes ahí pueden ser muy pertinentes para niños y niñas que Ujú, tienen ese interés, porque al menos muchos casos de los que yo he acompañado, eh, ujú. les interesa mucho, por ejemplo, hacer filas de seriación por color, por forma, ¿cierto? Claro. O construcciones, O sea, ahí volveríamos a clasificación. estas anillas, por ejemplo. Claro, Podría entonces, por ser más. ejemplo, no sé, hay otros que tú tienes que son como de correspondencia uno a uno, que son como, van, ay, no sé cómo, pero llevan como un recipiente y llevan como algo adentro. Ah, Hay varios sí, así como también. este, Claro, ¿verdad? Espera, deja cosas así acercarme. también pueden ser como muy pertinentes, pero es importante como Sí, este, en ¿dónde caso tienen va? Claro. eso, esos son como juegos también, es como ya, hay clasificación, tienes la posibilidad de hacer juegos de clasificación ahí, de Claro, este es el colección, calendario semanal. ah, ya, Pero sí, sirve pero justamente sí, mucho para esto, para la base del encaje y y de bueno, para lo que tú dices, de correspondencia, asociar colores. claro. No sé si estoy mostrando muy bien, pero ahí más o menos. Sí, sí Sí, se sí, ve. Sí, y también estas maderitas de construcción que tienen diferentes formas, ya que pueden claro, armar torres, que pueden construir puentes, esas que tienes ahí, ¿cierto? sí, Claro, Es un un clásico. material súper pertinente, clásico para un niño de 2 años, ¿ya? sí, Y se les pueden poner algunos, incluso si es que no se anima mucho a jugar, se le pueden poner algunos listos armando como una torre o alguna forma, y otros dentro de un recipiente, entonces tienen la posibilidad de construir o tienen la posibilidad de trasvasijar. Sí, depende mucho de cómo le ofrezcamos el material, también cómo lo invitamos a crear. Si es que, por sí, ejemplo, un niño que es muy inhibido, que está acostumbrado a que le digan qué hacer, hay que partir ofreciéndole algunas opciones como para ayudarlo. Ujú. Eso ya sí, es en el ambiente más terapéutico, la sí, sugerencia sería como pedir una asesoría, porque es ah, tremendamente importante saber cuáles son los intereses, cuál es su nivel de desarrollo cognitivo, no porque tenga 2 años y TEA pueda estar, ¿me entiendes? Como que es tremendamente importante cuáles son también las dificultades y las competencias que tienen en ese momento, sí, Claro. sí, ¿sí? totalmente. Ambas, ¿sí?
Yo creo que en honor al tiempo tenemos que ir cerrando, ¿sí? Sí, Sí, vamos. sí, sí. Ya llevamos Uy, mucho ¿verdad? rato conversando, qué rico. Oye, estuvo Pero muy, muy entretenido, estuvo muy interesante. Bueno, decirles a quienes nos están escuchando que, bueno, agradecerles por habernos acompañado, antes que nada, y que voy a dejar el video, bueno, lo voy a publicar después para que quede los IGTV y lo puedan revisar nuevamente si tienen dudas. Y nada, bueno, pueden contactar a Espacio Picler, obviamente, y a nosotros también, por supuesto, a través de la cuenta de Instagram. Y eso, tenemos ganas de seguir conversando, ¿verdad? Con Daniela y con Alondra, quizás más adelante con otros temas, porque está muy, muy interesante esto, muy amplio, es de nunca terminar. Y les agradezco, Daniela y Alondra, por estar acá, por haberse tomado el tiempo y haber estado con nosotros acá este sábado. Domingo, perdón, súper perdida, el domingo. Así que muchas gracias. Bueno, comentar cortito también que Daniela y Alondra son parte de Runcún, que por ahí a ver si hacemos también una conversa por esos lados. Muchas gracias. Sí, vamos a estar haciendo también un live con Runcún, ¿sí? Y nada, agradecerle la presencia, las preguntas y la experiencia de poder hablar del juego siempre es gratificante, así que felices de Súper, estar conversando esta mañana. súper. Buenísimo. Bueno, nos vamos despidiendo entonces La de Dani no se todos, de escucha, todas. ¿por qué? Gracias, gracias a todos y a todas. Chao, gracias, que tengan Chao, bonito chao. domingo, feliz Día del Padre Sí, para todos los papás, los que fueron y los que serán. saludos a los papás por ahí. Que estén bien. Muchas gracias por todo. Chao, buen Chao, domingo. chao. Igualmente. Chao, chao.